Estás viendo Entre Periodistas. La columna en un diario impreso, en términos periodísticos, vamos a definirla en este momento. Primero, vamos a conceptualizar el término columna en diferentes ángulos para poder llegar al punto donde queremos. La columna, en términos gramaticales, semánticos, es lo que sostiene un cuerpo, diferentes cuerpos. Por ejemplo, en ingeniería, la columna es elemental, es lo que fundamenta un edificio, es lo que garantiza que el edificio, que la construcción permanezca en el tiempo y se permanezca por más alta o pesada el grosor. Entonces, siempre, inclusive es lo primero que se hace. Luego de preparar el terreno, las columnas de un edificio, de una construcción, son elementales. Cuando se trata de carreteras, de obras que son planas, también llevan sus columnas, aunque sea soterrada. Pero el término columna significa el sostenimiento de una gran obra en esa materia. En el cuerpo humano, la columna vertebral, como se le llama, es la que hace posible que el cuerpo se mantenga erguido. Cuando tenemos problemas en la columna, nuestro cuerpo se quiebra, no muestra la rigidez habitual que tiene que tener y desdice mucho de la salud de la persona. No voy a poner más ejemplo, vámonos directamente a la columna en el periodismo. En el periodismo es muy usual ver en los diarios impresos y también en los digitales eso que se llama la columna, donde muchos periodistas aprovechan ese espacio para informar algo. Ese espacio de columna generalmente es como algo especial, generalmente tiene el espacio vertical, porque en su origen la columna es vertical. Entonces, generalmente ese espacio tiene su título, tiene foto, tiene el nombre del periodista, porque es algo muy especial. Es un autor que está reflejando ahí su pensar y su opinión. Pero ¿a dónde quiero llegar? Al origen de la columna. Como el nombre lo dice, la columna es la que sostiene el edificio. Digamos que en principio en la prensa escrita, la columna era el espacio que tenían los periodistas más sabios, los de más tiempo, los que ya habían visto bastante, para expresar directamente una línea. Se le permitía al periodista en particular hacerlo. Por ejemplo, el editorial es la línea del diario completamente, pero la columna era una línea de una persona específicamente. Entonces, ahí en esa columna, el periodista que utilizaba sus oraciones, sus reflexiones para exponer un tema, plantearlo y decir qué está pasando, qué no debe estar pasando y qué se puede hacer para solucionar cosas en esa columna. Entonces el papel de la columna ahí no necesariamente es el sostén del diario en estos momentos, aunque en otros tiempos, cuando solamente se permitía informar en los diarios, solamente podías informar, decir la noticia tal cual es, hacer un reportaje tal cual es, pero no podías opinar, no podías hacer expresiones que pudieran llevar a interpretaciones. Entonces la columna te permite ser responsable de tu propia voz. Y el medio que él asume ahora con esta modernidad no necesariamente es responsable por lo que diga esa columna de ese periodista en particular. ¿Qué significa esto? Que los tiempos han cambiado. En principio, la columna era un sostén vital para un diario que solamente podía informar y a través de esa columna podía
podía revelar su fortaleza, podía revelar que ese periodista que escribió una noticia normal, común, podía denunciar y podía llevarte mucho más adentro de lo que decía la noticia. Entonces, en ese caso, si la columna era lo que dice su nombre, la fortaleza de ese diario que representaba el sentir del periodista. En estos tiempos, con los cambios, la columna es solamente el pensar y la fuerza de quien la escribe, ya no es del diario como en otras ocasiones. Y esa es nuestra realidad. Sin embargo, existe algo vital y es la adaptación a los tiempos. En estos tiempos, la columna es para la gente decir lo que quiera, lo que piensa y lo que pueda. Y así es visto, aunque ha perdido su fortaleza. Seguimos luego Entre Periodistas.